Bienvenido a un video más de SEMA Plastic Services. Revisión del molde después de un mantenimiento de moldes. Hugo Flores, hoy les demostraremos cómo hacer una inspección después del mantenimiento. Como pueden ver, este es el molde. Vamos a revisar lo que es después de un mantenimiento, qué es lo que hicieron. Primero que nada, con una herramienta como esta, que es un gauge. Este gauge trae las dos medidas estándares, de media y de 3/4. Vamos a ver qué radio es el levedero de nuestro molde, o el sprue bushing. Como pueden ver, el sprue bushing se puede notar. Vamos a meter el gauge de media y nos está marcando que es el correcto. Si nosotros queremos comprobar del otro lado con el gauge de 3/4, pues no va a engonar y no va a ser el radio suficiente para una buena inyección. Vamos a tener problemas para que tire material. Vemos que el gauge está entre limpio y no tiene ni un golpe. Se ve el orificio libre, no obstruido. También en esta parte es importante revisar el anillo centrador. Este anillo centrador va atornillado, lleva dos tornillos de este lado, y comprobaremos con una herramienta que es unas llaves Allen, y vemos la medida que es de 1/4 y checamos si está bien apretado, y por lo visto está bien apretado. La siguiente revisión es ver el molde del tipo de enfriamiento. Aquí tenemos tres tipos de conectores, que se le llama conectores push de 3/8, y vemos que de este lado trae otros tres tipos de conectores. Quiere decir que el enfriamiento entra de lado a lado, entra por esta parte y sale por esta parte en la misma línea, los tres tipos de enfriamiento. Si te está gustando el video, es momento de suscribirte al canal y puedas recibir notificaciones de nuevos videos. Continuamos. Soy Alejandro Almaguer y les voy a enseñar una de las inspecciones visuales al momento de entregar un molde que se deben de hacer. Cuando el molde se vaya a entregar o esté listo para hacer entrega a producción, visualmente revisaremos las condiciones de los resortes de nuestra placa de botado, que estén en buen estado, que no estén agrietados y que estén lubricados. En este caso, nuestro molde tiene cuatro resortes que tendrán que ser revisados visualmente para revisar alguna anormalidad y anticiparnos para hacer el reemplazo de estos mismos. Por otro lado, revisaremos las caras del molde. Necesitaríamos corroborar que los venteos en ambas caras estén libres de suciedad. Y por último, revisaremos la tornillería trasera del molde. Tendrá que ser ajustada antes de hacer la entrega. Una vez terminando, nuestro molde puede ser entregado a producción con la certeza de que está en las óptimas condiciones para producir. Gracias. Hemos llegado al final de este video. Y no te olvides suscribirte al canal.